Hola, ¿qué tal? Soy Sara Navarrete, CEO del Infortour, y aquí estamos otro viernes más con nuestra entrevista de los viernes. Hoy tenemos a alguien muy especial que te contaremos un poquito más tarde. Recuerda que el Infortour es tu primera comunidad digital pensada para profesionales del sector turístico, exclusivamente profesional, que esto es importante que lo sepamos. ¿Qué me va a permitir hacer esta comunidad? Pues hacer todas esas campañas que tú necesites, dirigirte al país del mundo que quieras, dirigirte al sector que quieras, y siempre bajo el paraguas de gente profesional que quiere estar en un mismo sitio. Se está convirtiendo en la red social para profesionales del turismo. Así que no tardes más, métete dentro de Link4Tour. Recuerda que el for es con el número 4. Y nada, accede a los servicios que te podemos mostrar. Solamente por el hecho de estar de manera gratuita ya vas a tener visibilidad mundial y se van a poder poner en contacto contigo desde cualquier parte del mundo. Y también tenemos esa bolsa de trabajo tan necesaria ahora dentro del sector turístico y que, bueno, pues serán las empresas las que busquen sus candidatos. Así es que ahí te esperamos. Métete en www.link4tour.com, síguenos en todas las redes sociales y vamos todos a intentar reactivar el sector turístico. Hoy tenemos con nosotros a Tomás Azcárate, que es presidente internacional del Instituto de Turismo Responsable. Nos va a ayudar a entender un poquito más cuál es la labor de este instituto y también, bueno, pues cómo ha sido esa evolución en el tiempo desde que empezamos a considerar que efectivamente tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, porque dentro de unos años va a ser un resultado de lo que hagamos ahora, ¿no? Bueno, de lo que ya llevamos haciendo tiempo. Así es que empezamos la entrevista con él en breve y recuerda que si tienes cualquier sugerencia nos puedes enviar un correo electrónico a info@link4tour.com. Te esperamos. Gracias. Hola, buenos días, Tomás. ¿Cómo estás desde Tenerife? ¿Qué tal te encuentras? Pues francamente bien, ahora mismo aquí en Tenerife me encuentro en el campo disfrutando del destino como es Canarias. ¿Cómo no, no? ¿Cómo no? ¿Qué temperatura tenéis allí? Calorcito, ¿no? Yo creo que Sí, menos. está bien. Esto es eterna primavera, es decir, ni mucho calor ni mucho frío. O sea, nunca baja de 20 y no sube de 30, o sea que está bien. Ahora mismo hay unos 28 grados aproximadamente. No, Tenerife la verdad es que es un gusto. Bueno, en general, las Islas Canarias, ¿no? Es una de esas perlitas que tenemos junto con las Baleares. Pues nada, Sí, vamos a contarle un poquito a la gente que nos ve quién eres tú, qué es lo que has hecho y, bueno, pues por dónde te has movido estos últimos años, ¿no? Estás muy relacionado con la UNESCO y has tenido varios puestos de presidencia en el Consejo Internacional, Programa de Hombre y Biosfera, el Consejo Asesor de Reservas de la Biosfera también y el Comité Español del Programa del Hombre y la Biosfera, ¿no? Y luego has tenido una parte importante también muy relacionada con todo lo que además a ti te gusta, que son los parques, ¿no? Parques naturales, que creo que has estado en dos, ¿no? Como vicepresidente y como presidente, Teide y Doñana, ¿no? sí, he estado toda mi vida prácticamente dedicado a la biología. Hice el doctorado en el Parque Nacional de Doñana, en la estación biológica, y bueno, posteriormente, me nombraron presidente del patronato. Y bueno, fui uno de los primeros biólogos que se podría decir trabajando para el Estado, en las primeras plazas que salieron, estamos hablando del año 80, ¿no? Y ahí ya fui presidente del Comité Español del Programa Hombre Biosfera pues desde el año 83, con Uh-huh. la fortuna de que se me nombró presidente mundial después de la Cumbre de la Tierra del año 92, con el objetivo, me acuerdo que me nombraron los países que apoyaron la candidatura, para adaptar los resultados de Río de Janeiro a distintos departamentos de Naciones Unidas, entre ellos sobre todo en la UNESCO, ¿no? Y por eso fui presidente del programa Hombre y Biosfera precisamente con ese objetivo, ¿no? Y reformar todo el tema de las redes de reserva y biosfera, creando, bueno, lo que en su día se aprobaron los estatutos, que hay algunas anécdotas muy fuertes cuando se hicieron esos estatutos, porque como tenía que ver en algunos países como pérdida de soberanía, por llamarlo de alguna forma, pues incluso en algunos países, en algunas reservas biosferas, fueron invadidas por las Fuerzas Armadas, como en contra de precisamente la tramitación de los estatutos, del Estatuto Internacional de la Reserva Biosfera. Uh-huh. Bueno, nuestro parque de Doñana, ¿no? Con el que estábamos hablando antes fuera de cámara, que es uno de, bueno, para nosotros el mejor parque del mundo, ¿no? Por la diversidad que tiene y sobre todo la cantidad de especies, ¿no? De aves.
Sí, Doñana yo lo viví desde el año 74. O sea, yo acabé la carrera en el 74 y fui a Doñana, a la estación biológica, pues para hacer el doctorado tocando la puerta. Estudié en la Complutense en Madrid y toqué la puerta en el año 74 y desde entonces he estado siempre vinculando directa o indirectamente vinculado a Doñana, tanto a la estación biológica como posteriormente desde la administración del Estado, desde lo que se denominaba ICONA, ¿no? Y fue muy impactante porque en la estación biológica éramos un poco en aquella época, entre comillas, los revolucionarios del medio ambiente. Es decir, desde ahí se planificaba en gran medida las protestas, la defensa del medio ambiente en muchos espacios naturales, desde el Delta del Ebro hasta muchas salinas, etcétera, ¿no? Y éramos un poco el mundo más técnico ecológico, como Javier Castroviejo, Miguel Delibes, etcétera, hijo, claro, etcétera, un poco la punta de lanza de la defensa del medio natural. En aquella época, estoy hablando del año 70, 70 y 80, donde ya se empezó a hablar de la sostenibilidad. Ya se hizo la primera cumbre en el año 80 de la Alianza por la Naturaleza, que firmó España, no sirvió para nada, un largo etcétera, ¿no? Claro, después ya pasar del conservacionismo a lo que es la administración pura y dura del ministerio, ¿no? El ICONA, ¿no? Pues era como un submarino, ¿no? Que entra ahí como un pulpo en una cacharrería, ¿no? Porque yo iba para investigador, la verdad, no iba para la administración pública, ¿no? Esa era más mi vocación, que siempre la he tenido, de defensa de la naturaleza, ¿no? Y claro, y era como una especie de infiltrado dentro de la administración pública. Me nombraron biólogo de Andalucía en aquella época, y porque como estaba en Doñana, era responsable después ya del parque, de la administración de la parte del parque, etcétera. Pero tengo muchísimas anécdotas de lo que era ICONA, de cómo el poder que tenía ICONA. Yo siempre cuento a veces algunas anécdotas en relación que en aquella época mandaba más el guarda del pueblo que el propio alcalde. Es decir, hay anécdotas muy, muy fuertes. Uno Así encontró ahí cuando, que lo he oído cuando alguna transmitieron ICONA, ¿no? vez, ¿cierto? Y ahí hay muy fuerte, como la película Los Santos Inocentes. O sea, que no te creas tú que hay muchas cosas de ese tipo, ¿no? Después evolucionó mucho, ¿no? Pero muy bien. La Afortunadamente. verdad que en Iconas también, en Iconas se portaron francamente bien, o sea que no. Lo que pasa es que en aquella época, fíjate, a las especies protegidas se les llamaba alimañas, ¿no? Es decir, para que tengan una idea, ¿no? No existían casi las especies protegidas desde la administración pública eran alimañas, ¿no? Bueno, vamos evolucionando, vamos, afortunadamente. Y hoy en día eres presidente del Instituto Responsable, ¿no? Sí, De Turismo Responsable y presidente de la Asociación Internacional de Amigos de las Reservas de Biosfera por la UNESCO. Te iba a preguntar, has hecho el comentario de que ya sabías, bueno, que siempre te ha gustado la naturaleza, pero la pregunta es, cuando cuando estás implicado tanto con la conservación y el medio ambiente, ¿te haces o naces? pues yo la verdad no sé, honestamente. Es decir, yo he tenido la fortuna en mi vida, y eso siempre a lo largo de toda mi vida he podido compararlo, ¿no? Desde mis hijos hasta los amigos, etcétera, etcétera, en que no he tenido problemas desde chiquitito, desde que tenía 5 años, en saber lo que iba a hacer en esta vida. Y eso es una fortuna que realmente me encuentro como haber nacido con esa gran duda resuelta, ¿no? Porque siempre, me acuerdo, siempre he querido ser biólogo, siempre. Y siempre me he dedicado a lo mismo y por tanto, pero biólogo no desde un punto de vista de voy a coleccionar animales o no, biólogo de querer conocer lo que es la naturaleza, de poder estar con ella y ver cómo evoluciona, etcétera. Un poco por eso he tenido también la fortuna de poder vivir lo que es todos los momentos del desarrollo sostenible de los años 70, ¿no? Ujú. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque no solamente desde un punto de vista, entre comillas, lo que se podría decir intelectual, de conocimiento, etcétera, sino también de tranquilidad, ¿no? Es decir, bueno, yo como me gusta esto, voy a hacer esto, pues no tengo otra duda, ¿no? ¿Qué voy a hacer en esta vida, ¿no? Y Bien. eso me ha permitido mucho, ¿no? Ha sido que el currículum vitae que tienes es largo, como te he dicho, digo, voy a mencionar 4 cosas nada más, no voy a mencionar todo porque tenemos aquí para rato, tal cual. Vosotros Sí, empezaste,
Yo siempre he hecho lo que he querido y encima me han pagado. Ah, pues genial. Claro, exacto, o sea, Todo el no, mundo de puede verdad lo querer. digo honestamente, no, lo digo honestamente, o sea, no es, nunca he siempre he oído del protagonismo, del dinero, etcétera, etcétera, porque me hubiese ocupado, dedicado a otra cosa, ¿no? Sino una especie de, bueno, uno se hace satisfecho como quien colecciona sellos que le gusta, ¿no? Pues a mí me gusta este tipo de cosas, ¿no? Y he caído en el turismo porque cuando hicimos en el 90 cuando estaba en los temas con UNESCO en el programa Hombre Biosfera, nos dimos cuenta que realmente la industria más importante que iba a tocar, estoy hablando de los años 90, en el futuro económicamente y sobre todo en los parámetros que se tienen que ver en la sostenibilidad, era precisamente el turismo, como se está demostrando hoy día. Es decir, las grandes crisis de la pandemia, al final, en lo que repercute más es en el turismo y es el instrumento que más está viendo la sociedad. Eso no tiene nada que ver con otros problemas graves, ¿no? Como los cambios climáticos, etcétera, etcétera, que tienen más que ver con otro tipo de industria, ¿no? Pero Claro, de hecho, vosotros empezáis en el año 95, ¿no? Y ahora mismo, gracias al instituto, sois los que vais dando esas pautas que necesitan tanto las empresas como los individuos para llegar a ser o realizar un turismo responsable, ¿no? Vosotros sois esa guía para, bueno, pues tenéis un sello, ¿cierto? sí, exacto. Es un sello que es Biofer, que es el sello del sistema de turismo responsable que ha elaborado el Instituto de Turismo Responsable. Y es un sello que va orientado a la mejora continua. Es decir, el problema es, todo en esta vida tú tienes que medirlo. Es decir, si no, no tiene valor. Es decir, bueno, podemos hablar de sostenibilidad, podemos hablar de gastronomía, de lo que queramos, pero todo se mide. Está bueno, está malo y tiene que tener una medición. Que sea objetiva o subjetiva no deja de ser una medición, porque el valor puede ser un valor personal o puede ser un valor muy claramente cuantitativo. Y ahí es donde está la sostenibilidad, que es difícil medirlo, porque es una tendencia, es un cambio de cultura, es decir, tiene que ser un cambio de la sociedad y del individuo. Y eso cuesta mucho en tiempo, en conocimiento, en formación, etcétera, ¿no? Decir, porque la base para que todo cambie, o sea, nosotros hemos sufrido una evolución en general, hablo como sociedad ya, hacia lo que es el turismo sostenible y responsable, en relativamente poco tiempo, porque yo recuerdo cuando yo era chiquitita que más o menos nos daba un poco igual cómo estaban las cosas, ni siquiera nos lo planteábamos. Hoy en día sí que somos más conscientes, pero una base importante de eso es la educación, que lo hablábamos el otro día con Natalia, ¿no? Hay que empezar a Sí. educar a nuestra juventud desde chiquititos para que cuando ya tengan capacidad como para comportarse con el medio ambiente, pero que lo hagan desde pequeños y que luego lo sigan defendiendo. Eso es muy importante porque si hoy día está evolucionando el concepto en conocimiento, precisamente es porque ya en las asignaturas de los millennials lo han estudiado, lo que es la sostenibilidad, las generaciones futuras, la medición de los problemas de la mujer, etcétera, etcétera. Eso está ya en la sociedad. Y eso en alguna parte de la sociedad del mundo, no todas, pero en algunas. O sea, en los países más democráticos y avanzados es donde más se experimenta. Aunque ya, gracias al desarrollo de información y tecnológico, pues llega prácticamente a todos lados, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Pero yo siempre comento un tema, ¿no? Que es el de la biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, antes se protegían las especies porque el genoma que existía, esto lo he podido constatar, ¿no? El genoma, bueno, pues era importante para poder preservar pensando en los beneficios que puede tener ese genoma en su aplicación en el hombre, ¿no? Por ejemplo, pues el vuelo pues tiene que ver con los aviones, es decir, todo está muy relacionado con la naturaleza, es decir, en relación con el tipo de abrigo. Todo esto, hay muchísimas vacunas, etcétera, que se sacaban de la propia naturaleza, todo el tema médico, etcétera, ¿no? Eso con el manejo, con el uso del genoma ya que ha experimentado, pues una especie de no valorar exactamente la importancia que tiene la biodiversidad. Y uno de los grandes problemas del desarrollo sostenible actual es precisamente la pérdida tan monstruosa que está ocurriendo de la biodiversidad a nivel planetario.
Porque ya se dice, bueno, como esto se puede congelar y ya va a estar para las generaciones futuras, bueno, pues ¿para qué tenemos que estar protegiendo tanto esa especie, ¿no? Sin embargo, eso son realidades, ¿no? Es a nivel conceptual, ¿eh? Es decir, que está en la sociedad. No, pero Pero todo tiene un porqué, es decir, la naturaleza es ordenada y organizada, con lo cual es, cualquiera de los factores que están dentro de la naturaleza son necesarios para que el resto se conserve y no se extingan. claro, exacto. Y sin embargo, tú fíjate, ahora lo que está ocurriendo es que por la pandemia se está demostrando precisamente que la naturaleza es muy importante para poder, la sostenibilidad, es decir, el uso sostenible de la naturaleza es fundamental que esté en equilibrio con el hombre. Porque si no, ¿qué está ocurriendo? Bueno, está ocurriendo los coronavirus de turno, etcétera, etcétera. Precisamente por la desaparición de ese equilibrio que existía hasta hace poco del hombre con la naturaleza. Eso de un punto de vista. Y de otro punto de vista también yo creo que es importante que está ocurriendo a nivel internacional es la aparición de los animalistas, por ejemplo, o sea, la protección de las especies. Es decir, aunque muchas veces son muy individuales, pero ese valor que antes no existía de que el hombre es una especie más dentro de la naturaleza, antes no se valoraba, ¿no? Era el dueño de la naturaleza y ya está. Ese concepto está cambiando también, afortunadamente, ¿no? Quizá cuando terminemos de entender eso será cuando realmente nos empapemos. Exacto, exacto, exacto. Pero tendría que cambiar muchas religiones, muchos conceptos, ¿vale? Temas complicados. Es decir, Muchas porque, costumbres, de costumbres que llevamos muchísimo tiempo atrás y que no, las costumbres es una evolución también, no se cambia de un día para otro. es Así una visión muy machista de la naturaleza. que, bueno, ahí hay Es de verdad, esa es mi opinión. es La capacidad de poseer, es decir, ¿entiendes? Toda esa parte es un lenguaje muy, bastante machista. Y vosotros como organización, con lo que estábamos comentando, que de hecho, cuando estuvimos preparando en su momento la entrevista para ver qué temas eran los interesantes para la gente, estuvimos hablando de varios sellos que existían y que vosotros como Biosphere sí que ayudáis, ¿no? Pues que sea al final un todo uno y que por el hecho de que no sean Biosphere no significa que no estén haciendo las cosas bien, o sea que sí que abogáis por esa unidad, pero de lo que se trata es de que se haga, ¿no? Pero vosotros en este caso, ¿cómo funciona? Exacto. ¿Cómo hacéis? ¿Cómo medís eso que me estaba... ¿Cómo medimos? Nosotros, vamos a ver, el tema no es tan complicado, en el sentido siguiente, de forma sencilla. Es decir, aquí hay un organismo que es Naciones Unidas, que tiene esa capacidad de coordinación y de conocer pues, toda la información del planeta, es decir, la tiene estructurada, etcétera, la que se puede tener más, ¿no? Entonces, que para eso es la suma de todos los países del planeta y ahí el punto de encuentro es Naciones Unidas. Y desde ahí, bueno, pues se analiza en qué situación, estamos hablando de la cumbre de Río del año 92 y anteriormente del año 80, es decir, cuando se aprobó la Alianza Mundial por la Naturaleza, ¿no? En el sentido de conocimiento, ¿no? Bueno, pues de ahí se van siempre unos objetivos, claro, que unas veces se consiguen y otros no. Es decir, por ejemplo, pues el objetivo de cambio climático que se aprobó en Río en el 92, pues fíjate cómo está, es decir, no se está consiguiendo por muchas razones que podríamos hablar después si quieres. Pero lo que es el conocimiento, lo que es la medición y ver cómo está el planeta, sí se tiene, sí se analiza muy bien dentro de Naciones Unidas. Y ahí ha ido priorizando desde el año 92 en las distintas cumbres, desde el año 72, que fue la primera cumbre de medio ambiente de Naciones Unidas, que fue en Estocolmo, ¿no? Y desde ahí se ha ido evolucionando en objetivos claros por parte de Naciones Unidas, ¿no? Tenemos Río, tenemos después Johannesburgo, después tenemos Río más 20, etc. Hasta, bueno, hasta el año 2015, que es cuando se aprueban los 17 objetivos con las 169 metas, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es adaptar al sistema a los indicadores de Naciones Unidas, adaptarlos precisamente a la industria turística. Es decir, coger esos indicadores y junto con algunos organismos de Naciones Unidas hacer unos encuentros. En el año 1917, pues hicimos, que fue el año mundial de turismo sostenible, hicimos 4 grandes cumbres para ver para dónde se aprobaron esos indicadores y se aprobaron sobre todo la metodología de cómo habría que ir implementando esos indicadores en distintos
sistemas de la sociedad, es decir, o intereses de la sociedad, como en la parte industrial o la parte empresarial, perdona, lo que son los destinos, lo que son los ciudadanos, lo que son las ciudades, lo que es turismo interior, etc. Esas cumbres dieron lugar a aprobarse esas metodologías y esos indicadores. Y esos indicadores nosotros lo hemos desarrollado con un organismo ligado a Naciones Unidas, que es CDSN, en España se denomina REDS, en los cuales, bueno, no solamente hemos adaptado esos indicadores a la industria turística, sino que además hemos desarrollado el cómo mejorar esos indicadores. ¿Qué acciones tienen que realizarse por parte de las empresas o qué acciones tienen que realizarse por parte de los individuos que son turistas cuando están fuera de su casa o por los destinos en sí para iniciar el camino a la sostenibilidad? Porque generalmente dice, yo quiero ser sostenible, pero bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Vale? ¿Qué tengo yo que hacer para ayudar a que en el año 2030 se cumplan los objetivos de Naciones Unidas? Que son los Y ODS, eso, que lo digo porque hay mucha gente a lo mejor que no lo sabe, los ODS, cuando se hablan de los ODS, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que son esos 10 que exacto, están marcados y que ahora nos toca trabajar a todos para ver si podemos conseguirlo. exacto. Estos 17 objetivos que son, entre comillas, un poco complejos, pero son muy claros. Y nosotros lo que hacemos es traducir en qué consisten esos objetivos de forma mucho más entendible y qué es lo que hay que hacer con esos objetivos. A nivel usuario, Claro, para que todos lo entendamos. exacto, traducirlo de forma muy sencilla, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos unas plataformas en Internet, como abiertas, en las cuales, bueno, una empresa, bueno, puede entrar y ir iniciando ese camino en base a los objetivos, en base a las temáticas que emanan de esos objetivos, porque hay algunos objetivos que no se pueden entender, ¿no? Que son un poco complejos, los tecnológicos, etcétera. Bueno, pues se traducen a esas temáticas para que se entiendan. ¿Y qué actividades tengo yo que hacer para ser más sostenible y poder ayudar a conseguir los objetivos de 2030? O sea, que paso a ¿Vale? paso a través de vuestra plataforma va Exacto, a mano con vosotros y ya decimos, vale, exacto. este cromo le tengo, clic, Exacto, exacto. Y hasta aquí. además en la plataforma, pues las empresas pueden poner en las actividades que realizan para que otros vean lo que hace esa actividad, qué es lo que hace esa empresa, porque puede ser novedosa para ella, que no se le había ocurrido. Es decir, es una... Información también de cómo yo estoy Claro, realizando las eso, cosas, porque puede ser que para mi vecino sea algo mejor a la hora de aplicar eso, otra cosa que esté en eso. la plataforma, ¿no? Exacto. Y los destinos lo mismo. Es decir, por ejemplo, por un destino puedes saber en la plataforma, bueno, cuántas empresas hay en este destino, por ejemplo, en Tenerife o en Barcelona, están dentro, o British Columbia en Canadá. Bueno, pues saber las empresas que han iniciado ese proceso, en qué situación se encuentran esas empresas y qué ayudas o apoyos necesitan para cumplir más un objetivo que lo tiene más débil. Es decir, yo puedo estar muy fuerte en los temas de biodiversidad de cara a las medidas que hay que tomar para el año 2030, pero muy flojo en el tema de contratación, por ejemplo. Por ejemplo, el tema de salud es un tema claro. Es decir, uno de los temas más importantes de los objetivos de la salud pues es el tema de la pandemia, la seguridad sanitaria en relación con las pandemias, etcétera, ¿no? Quiere decir que hay Olimpiadas más bonitas, ¿no? Claro, El ponerse a competir en la plataforma para intentar llegar el primero y ser de los más sostenibles. claro. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, dentro de la plataforma, en la parte de salud, el objetivo 3, pues están todos los sistemas a nivel internacional más avanzados y mejores para la pandemia, que tienes que cumplir. Es decir, eso dentro, pero apartado, si el que quiera lo puede ver. Desde el sistema español, que no es obligatorio, hasta el de World Travel Tourist Council, o el de Saigón, etcétera, o el portugués, etcétera, etcétera. Y La esto, plataforma está en 7 idiomas. te iba a decir, esto es en Biosphere, ¿no? Con PH, Biosphere, Sí. es .com. Sí, biofersustainable.com Pues o nada, Biofer Responsible Touring. invitamos a todo el mundo a que se meta dentro de la plataforma y que vaya viendo qué cromos tiene, ¿no? O por dónde va dentro de las Olimpiadas. Y te iba a decir, de todos esos objetivos que se están planteando las ODS que hablábamos antes para el 2030,
Desde tu punto de vista, ¿qué consideras o cuáles consideras que son los más importantes? O sea, los que sí o sí hay que cumplir seguro, aunque estén todos puestos, porque lo mismo pasa lo mismo que pasó en Río de Janeiro, que no se termina de cumplir los objetivos. Pero bueno, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles son los más importantes? Los que tiran del todo el carro, a mi juicio, Eso. hoy día, siglo XXI avanzadito ya, el primero para mí, yo pondría en tres niveles, tres ámbitos, ¿no? Porque condiciona. Para mí, en paralelo, los objetivos relacionados con la biodiversidad terrestre y marina, en paralelo con el de la justicia, que es el 16, el de la justicia social, todo lo que está ligado con la transparencia y la justicia, que es el 16, y el 17, estos son más transversales, 16 y 17 son más transversales del resto, ¿no? Igual que la biodiversidad marina y terrestre también es transversal, es decir, el problema de los plásticos es porque estamos nadando en plástico en la biodiversidad, es decir, tienes que protegerlos, entonces tienes que controlar los plásticos que no afecten a la biodiversidad y así todo, ¿no? El de la justicia, el 16 es horizontal, es transversal también, tiene que ver con los derechos de la mujer, tiene que ver con la innovación, etcétera, de forma indirecta, pero también tiene que ver con ello, porque si no hay justicia, pues la mujer tiene muchos derechos, pero no, ¿entendéis? Y el 17, que es el trabajar en equipo, es decir, la red de redes. El poder crear una estructura de redes que permitan esa transparencia, que permitan esa justicia, que permita ese conocimiento, esa información de todos los pueblos del planeta. Porque cuanto más información haya y más conocimiento, va a haber mayor igualdad, mayor facilidad de lucha contra la pobreza, mayor solidaridad, Mayor etcétera, etcétera. participación de los problemas reales y los que se palpan Exacto, en la vida, ¿no? Porque cuando exacto, no vemos, como los burros que se este, exacto, nos da igual todo, pero cuando ya lo ves, por lo menos se te empieza a remover algo, ¿no? Y hay gente que lo necesita tener delante para, exacto. para Para mí mover. esos tres son los más genéricos que afectan al resto. Es Pues decir, iba a decir, a colación de lo que estás diciendo, a mí hay algo que me preocupa mucho y que no sé si estoy equivocada o no, que tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con los plásticos, Tomás, tiene que ver con las mascarillas, y es que creo que íbamos por buen camino antes de la pandemia. Y de repente con esto de la pandemia, que tú entras ahora en un restaurante y lo tienen todo empaquetado en plástico, tenemos las mascarillas y nos da igual, las tiramos. Yo, de hecho, ayer recogí como 2 o 3 cuando estaba paseando al perro, ¿no? Que digo, bueno, ¿qué costará meter las mascarillas, sabes, en una papelera? ¿Tú no crees que hemos retrocedido a nivel de usuario, te hablo, yo es la sensación que tengo. O sea, ahora todo el mundo dice sí, con el tema del COVID, ven a mi hotel, es súper seguro, ha cambiado la estructura de los desayunos, ahora todo, como te digo, está empaquetado. Yo tengo una sensación al contrario, ¿sabes? De lo que deberíamos de estar o al nivel que deberíamos de estar ahora. yo estoy de acuerdo contigo en gran medida. Lo que pasa es que la visión mía, como es más global, en el sentido de planetaria, en el sentido de que uno va a África y en África es una superpoblación brutal, pero y es que la basura está por las calles. Es que si no pensamos lo que nos afecta a nosotros en relación, ya te pierdes de preocupación, ¿no? Es decir, esa es la realidad. En el caso concreto nuestro, yo creo que hay una disyuntiva importante en lo que es el que nos preocupa y no hay una respuesta social suficientemente en el siglo, en el momento en que estamos viviendo, que debe de ser rapidísima. Es decir, lo que estás comentando es muy importante, porque tú dices, ¿cómo a la administración pública no se le ha ocurrido hacer mascarillas reciclables o crear sistemas, ¿entiendes? Que me lo den ya hecho, ¿entiendes? No tenga que preocuparme, ¿entiendes? Entonces, hay una separación importante, es decir, la administración pública si realmente está tan concienciada como para que los sistemas de reciclaje funcionen adecuadamente, pues no. O sea, todavía en España hay mucho camino por andar. Es decir, la sociedad va más adelante ahora ya que la respuesta más social desde un punto de vista de administración pública. Es decir, las exigencias son cada vez más rápidas, pero son cada vez mayores en corto tiempo. Es decir, es que al principio de este siglo
la gente no se preocupaba mucho por los plásticos, ¿eh? No, no, ya, ya. Es decir, no estaba, te lo digo, en las encuestas nuestras. Es decir, las encuestas que nosotros hemos hecho de los años 90 hasta ahora, en la sostenibilidad y todo lo que estamos hablando era una entelequia. Es Sí, pero decir, hablar de sostenibilidad es hablar, ¿pero eso qué es? que por parte de la sociedad hemos sufrido, o sea, hemos sufrido en sentido positivo una Sí, evolución sí, sí, muy rápida de ser conscientes, o por lo menos ahora todo el mundo ya ha oído hablar de sostenibilidad, sí, 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 turismo responsable. Luego lo haces o no lo haces, ¿me entiendes? Pero por lo menos ya lo tenemos ahí en algún sitio de nuestro cerebro, se ubica. exacto. Y cada vez somos más exigentes, pero además a nivel exponencial. Ujú. Es decir, de los años 2000 empezó la curva a subir y ya exponencialmente está. Es decir, está ya, como le digo yo, en el mercado. Es decir, ya el mercado lo asume. Es decir, y eso es importante. Es decir, si lo asume es porque realmente los ciudadanos ya estamos exigiendo, ¿no? Pero eso ha sido en los últimos pocos años, ¿eh? Porque hasta en el año 2015 todas las encuestas te daban que había una preocupación, pero un alto porcentaje no sabían lo que era, lo que significaba ser sostenible o cómo se traducía. Bueno, ¿y eso qué es? Es decir, sí, lo soy, el 80% es, pero el 50% no sabe qué significa. Era más que, eso sí, eso es ser respetuoso con el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero incluso la... Ahora está ocurriendo que ya la gente, por ejemplo, los derechos, la igualdad, todo el tema inclusivo, etcétera, ya lo tenemos todos los días en los periódicos, todo tipo, ¿no? Y eso es muy importante. Y hay unos temas que España, afortunadamente, lleva una delantera muy importante desde un punto de vista social, ¿eh? Y el tema de la economía circular, que es otra forma que también hablábamos de ser sostenible o hacer un, bueno, ya no un turismo, sino una vida responsable, ¿no? Cosas que yo no puedo utilizar, que hablábamos de que hay varias aplicaciones ahora que se dedican, al final ganas dinero porque mucha gente no se mueve si no gana algo. Eso está claro, ¿no? Tiene que estar, yo siempre he dicho, mira, el instituto cuando se aprobó en los 90, el objetivo es estar en el mercado. Me explico, no que tenga dinero el instituto, no, no, que se valore el mercado, Claro, porque si no, tal cual. no tiene que valorar la sostenibilidad, es decir, si uno tiene que valorar no el plástico, es decir, ahora, mientras te vendan el jamoncito, que es más fino el jamón que los gestos de plástico, pues estamos listos. Mientras haya gente que consuma eso todavía, es decir, que por la practicidad, etcétera, el mercado mantiene esos plastiquitos, hablando de los plásticos, y fíjate tú lo que te puede salir de jamón Ya, plástico, y todos los plásticos, es decir, más plástico que jamón. Esa cultura hay que cambiarla, lo decía, pero ya pero la gente está protestando, ¿no? Lógicamente, todos protestamos, empezando por mí, lógico. totalmente de acuerdo. ¿Y qué planes tenéis vosotros como instituto, así a corto plazo, aparte de fomentar que todas esas ODS se cumplan, el ayudar a las empresas a esa transformación en favor de la sostenibilidad y el turismo responsable? ¿Pero qué más? O sea, ¿cómo estáis trabajando todo esto? Nosotros lo vemos de la siguiente forma, es decir, los actores actuales de la sostenibilidad, empezamos por el objetivo nuestro no es el turismo en sí, toda la parte industrial, etcétera, ¿no? O sea, toda la parte genética, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tocamos los destinos, las empresas, los ciudadanos, los empleados de las empresas y los empleados de las administraciones públicas, es decir, todo lo que es el círculo Bayer-Fer, que nosotros denominamos, ¿no? Que es un círculo donde todo se retroalimenta, tanto los ciudadanos que consumen como los que producen para que consuman los ciudadanos, los turistas, etc. Y esa visión no hay que verla, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, la visión de un destino, que es un territorio, da igual que sea una ciudad o sea una parte interior, etcétera, pero una parte territorial, la tratamos en conjunto. En conjunto quiere decir que, para que tengáis una idea, cuando se trabaja con un destino, lo primero que se hace es ver en qué situación se encuentra el destino en relación con la sostenibilidad. Y eso lo hacemos con el SDSN, organismos ligados con Red España y el SDSN, organismos ligados a Naciones Unidas, a ver, según los indicadores, cómo está. Y según eso, vemos lo que el turismo contribuye a esa situación, para bien y para mal. Es decir, aquí hay mucha pobreza porque el turismo está haciendo estas cuestiones, ¿no? Pues, trayendo mucha gente o lo que sea, ¿no? Y se analiza, bueno, si está en esta situación, hay que hacer un plan de mejora. ¿Cuál es el plan de acción para evitar eso, para facilitar el que salga mejor ese objetivo 1, que puede ser
El objetivo 1 es la lucha contra la pobreza, para que haya menos pobres. Entonces se elabora su plan de acción en relación con los 17 objetivos, con todos ellos en el destino. Y en paralelo se suman las empresas del destino. Es decir, el corporativo, que es el que ha hecho eso, la administración pública, bueno, pues se pone en contacto con todas las asociaciones empresariales, todo esto con nosotros, para hacer que ellos se sumen a esta mejora continua, a estas plataformas, que es gratuita para todas estas empresas, vía el destino, en las cuales, bueno, pues las empresas se van sumando. Por ejemplo, en Barcelona, pues ahora mismo puede haber unas 1.200 empresas que están dentro de ese sistema, que es claro, una mejora continua. Es decir, empiezan desde poco a ir mejorando y llega un momento, todo en la plataforma le va indicando en qué situación se encuentra en esa mejora con los 17 objetivos, en relación con las metas también, las 169 metas, y se va la plataforma diciéndote en cómo tú vas mejorando continuamente. Y llega un momento en que la misma plataforma te dice, oye, usted puede ya pedir la certificación, Quiero decir, la medalla porque ya ha llegado a un nivel que ha demostrado, claro, que ya ha demostrado que tiene usted el nivel para decir, oiga, que yo estoy en este carro. iba a decir, Y ahí es como ¿este tipo de certificados son renovables cada cuánto tiempo? cada año, cada año. Cada año. Cada año, o sea, tú, por ejemplo, la plataforma te avisa que puede, y si quieres, bueno, pues llamas al auditor vía plataforma, el auditor ve lo que has hecho, audita, y dice, ah, pues sí, pues ha cumplido, entonces te da el sello. Ujú, Pero tu obligación es seguir ese camino. ujú. O sea, la certificación simplemente es un reconocimiento de que tú estás en ese camino De que lo y que estás... has cumplido un nivel. ¿Entiendes? Es decir, en el cual tú vas mejorando después. Y ya en esa mejora puedes incluso especializarte. Es decir, yo digo, me dedico al senderismo. Bueno, pues puede usted etiquetarse cumpliendo unos requisitos o unas acciones especializadas más ligadas a esa actividad que hace. Entonces son reconocimientos que tú vas obteniendo. Pero también el turista puede opinar. Es decir, si el turista va a una empresa que está en ese camino, la empresa tiene que transmitir al turista lo que está haciendo y el turista puede opinar, decir, ah, pues mire, pero siempre en positivo, para contribuir a la mejora. Sí, ¿Entiendes? Es decir, si está mal, tiene que ser claro, constructivo, por decirlo de alguna forma. No, claro, ¿no? O sea, ¿entiendes? que las Porque críticas, el que se ha sumado al carro lo hace con toda su buena voluntad de mejora. En la parte del software, yo quiero cambiar, yo quiero que usted me ayude a cambiar. ¿Usted qué opina? ¿Entiende? Sobre lo que yo estoy haciendo. Pues usted no sé qué, cosas de ese tipo. Y eso está arreglado para que al final haya una valoración final de la empresa, es decir, ah, pues yo estoy en esta situación, que tengo que mejorar por aquí en comunicación o lo que sea. bueno, y tú como profe, ¿qué nota pondrías a España en esta situación? España, nosotros ahora mismo en destino a nivel mundial hay 33, a nivel mundial hay 33 destinos que están ya muy avanzados. ¿Entiendes? En España hay desequilibrio. En España hay, desde un punto de vista turístico, por alguna forma, siempre ha estado en la cola de lo que es un desarrollo turístico equilibrado e integral, no dependiente del exterior. Entonces, voy a ser bastante transparente en mi opinión. Es decir, aquí en España ha ocurrido varias cosas. Es decir, no ha sido un país como otros, incluso algunos vecinos, en donde han desarrollado un turismo mucho más integral, más especializado en cultura, etc. Nosotros ha sido siempre sol y playa, es decir, es muy ligado al urbanismo. Y eso ha hecho muchísimo daño, no desde un punto de vista de lo que puede ser patrimonio natural, litoral, etcétera, etcétera, que no es, Sí, es sino también, importante lo que tenemos aquí, que también hay que decirlo. O sea, las sierras que tenemos son fantásticas, las playas. sí, 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 sí. Estamos cambiando, eso iba a decir ahora, porque lo que quería comentar es que a mí el problema no es ya solamente la destrucción que ha ocurrido en todo nuestro lugar, sino también es el modelo económico que se ha creado y se ha desarrollado. Es decir, es un modelo económico que en muchos destinos
nada más que piensan tienen la contradicción de ser el destino más importante del número de turistas y al mismo tiempo el más pobre de España. ¿Entiendes? A ver, y culturalmente los responsables no piensan en cómo cambiar ese modelo, sino en que vengan más turistas, que vengan más ¿para qué? Para ser más pobres. ¿Entiendes lo que quiero decir? No es sostenible eso. Es decir, oye, aquí no hay un equilibrio entre la capacidad adquisitiva de un lugareño, de un residente, en relación con el número de turistas o en relación con el estado de bienestar. Es decir, y eso se ha dado y se da muy frecuentemente en España y todavía se da, y todavía que estamos afortunadamente hace ya 3 o 4 años cambiando en el otro sentido, como estabas comentando, descubriendo el turismo de naturaleza, descubriendo el turismo de cultura, porque España es impresionante lo que tiene de recursos naturales, etc. Afortunadamente ya hablamos de sostenibilidad, con lo cual ya se protegen también esos valores y yo creo que estamos a tiempo. Pero ese modelo de ese sistema muy predador sobre los recursos de un destino hace que, primero, seamos muy débiles a la hora de competir, es decir, dependamos mucho, es decir, eso tú lo has visto en los medios de comunicación. Uy, qué bien van los turcos, como sigan los turcos así, uy, nos van a empezar los lenguajes que todavía estamos, ¿entiendes? Uy, qué bien que haya esa guerra, porque así vienen todos los turistas, muy cutre, ¿no? En vez de pensar, yo voy a cambiar el modelo para que se genere más riqueza en el propio país y realmente haya una redistribución de la riqueza muchísimo más equitativa. De acuerdo. Y también esas zonas que hay, que lo hablaba con Natalia en la entrevista de la semana pasada, cuando ya sabemos que es un punto turístico importante, que todo lo que hay alrededor de ese punto turístico importante también se pueda nutrir precisamente de eso, para que se vaya desarrollando la riqueza a todos los niveles, ¿no? Y que el turismo puede ser un medio importante porque en 6 meses se puede preparar un lugar para que sea turístico. Exacto. Con una buena redistribución de la riqueza para que se pueda desarrollar equilibradamente en los ciudadanos. A mí dentro de todo esto, dicho esto, una de las cosas que más me preocupa es en este modelo es que entran con mucha facilidad las especies oligotróficas, es decir, las especies inmaduras que vienen, como pueden ser los fondos de inversión. Es decir, tiene un ecosistema y te viene una especie y la invade, ¿no? Y destruye ese ecosistema y para que responda al ecosistema pues ya pasa mucho tiempo, ¿me entiendes? Como si entra el cangrejo rojo aquí en Canarias, que entró en los ríos de Canarias, etc. Y aquí te pasa lo mismo, que ha entrado, está entrando todos los fondos de inversión que está cambiando mucho el sistema. Es decir, esa entrada de avalancha en los cuales esos fondos lo único que quieren es la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible y que el entorno en sí pues no le preocupa mucho, ¿no? Y eso no quiero profundizar más, pero pero que es muy importante porque se ha notado y se nota mucho, sobre todo en las grandes cadenas, ¿sabes? Los grandes turoperadores, cadenas, etcétera, te das cuenta cómo antes, que eran muy familiares, ¿entiendes? Era mucho más sensible. Ahora que ya pues, hace tiempo que han perdido la sensibilidad y que muchas veces o hay un control que te diga realmente usted es sostenible o no, o usted me está mintiendo. Porque, El todo por el todo, ¿no? Que hablamos muchas veces. claro, Todo vale, exacto. todo no vale, al contrario. Y eso yo creo que España está en ese momento, yo creo que debería defenderse de esos temas. De esos temas debería de reconducir. Porque yo estaba en el Consejo Nacional de Turismo y una de las cosas que me llamó la atención es precisamente en el tiempo que estuve, el año pasado, pues que las cadenas, los grandes cadenas, etcétera, ya estaban preocupados por el modelo turístico de España, que o cambiaba rápido o los competidores nos comen, porque ya el sol y playa cada vez interesa menos. O sea, el turista lo que te exige es... El gasto que tiene per cápita no es significativo. O sea, el Claro, cliente que viene a visitar la ciudad, que viene a viajar realmente por España, a conocerlo, al claro. final interactúa con muchos actores, ¿no? Del turismo, Exacto, con la tienda exacto, pequeña, con el restaurante. Sin exacto, embargo, el turismo de exacto, playa... exacto.
ese es el tema. Ese es el turismo del futuro, que es el que un turista se pueda autorrealizar. Claro, tal cual. Yo quiero hacer gastronomía, yo quiero hacer sendero, quiero interactuar, quiero ver en qué situación se encuentra, quiero información, quiero que... Quiero Eso ir, afortunadamente está cambiando y muy rápidamente, afortunadamente, ¿eh? Y pues, eso está ligado mucho a la sostenibilidad. digamos, Esa parte es la botella medio llena que me gusta verla, ¿no? Y me satisface, ¿no? El ver cómo un destino cambia, quiere cambiar hacia eso, etc. Esa parte es muy buena. ¿qué, Afortunadamente estamos cambiando. qué consejo nos das para terminar la entrevista? Desde un punto de vista de España y de un punto de vista internacional. Desde un punto de vista internacional, yo creo que hay que ser el mundo cada vez más pequeño, el ecosistema cada vez más cerrado y, por tanto, cada vez tenemos que ser más solidarios en todos los aspectos. Esa es mi opinión. Es decir, en todos los aspectos más solidarios. La solidaridad te autorrealiza y te ayuda también, no que sea mejor, sino para también ser más competitivo y estar más posicionado a nivel internacional, desde un punto de vista turístico, ¿eh? No, pues yo Que sí yo, que es mejor, ¿eh? O sea, a ver, ¿eh? yo sí que creo que es mejor, porque al final, siempre lo digo, el Sí, por eso. compartir es vivir, ¿no? Es Exacto, exacto. parte de lo que tienes cerca y si yo soy capaz de cuidar mi casa, voy a ser Es, capaz de cuidar la casa del otro cuando vaya, ¿no? Si tengo es, las mismas bases. exacto, ese enfoque exacto. Mm. Yo creo que eso es muy importante. El turismo es muy importante. Es decir, una anécdota, yo la primera vez que fui a Estados Unidos, estoy hablando hace ya muchísimos años, me llamó la atención lo hospitalario que eran los americanos, ¿no? Que son, bueno, vienen del mundo sajón de Inglaterra, que son muy hospitalarios también. Después te dicen, de aquí no pases, ¿eh? Pero de calor que viene, son encantadores, ¿no? Y esa cultura pues, me llamó mucho la atención porque creí que era mucho más, sobre todo en España, antes se pensaba que el americano era menos hospitalario en ese aspecto, ¿no? Yo, a nivel internacional, por lo tanto, yo creo que es muy importante los países que sean cada vez más solidarios en el marco del turismo. O sea, tiene que ser. A nivel España, a mí me preocupa el que lleguemos tarde a esa integración que estábamos comentando antes de un turismo mucho más integrado de forma equilibrada con la sociedad. Ujú. Y me preocupa porque, acuérdate los follones que se han montado entre los turistas y los residentes, mucho, con la subida de los alquileres, etcétera, en todos los... Ahora porque estamos en la pandemia, a ver qué va a pasar cuando acabe la pandemia. ¿Entiendes? Ese vacío de la ciudad, esa no integración del turista con el ciudadano, esa falta de control en este caso de los pisos, ¿no? De la parte urbanística, la parte de gestión de ciudad, ¿no? De ser más imaginativo a la hora de hacer que se equilibre mucho más, ¿no? Y controlar algunos instrumentos que son perniciosos para precisamente el sistema de alquiler, etcétera, que son, por ejemplo, el BNB, te pongo el caso, es decir, es un instrumento que bien llevado es muy distributivo de la riqueza turística. Pero bien llevado, efectivamente. Bien llevado, pero mal llevado te echa, No, te claro, vacías la ciudad que para que vengan los turistas. pasa la parte ¿Entiendes? o sea, sí. Claro, claro. Entonces, los extremos son malos. Entonces, hay que tener imaginación para... Y yo creo, y me preocupa en ese aspecto España, o sea, porque España, por la riqueza que tiene, la capacidad de distribución turística es muy baja desde un punto de vista económico, es decir, muy baja, ¿eh? Es decir, te vas a regiones de España, mismo Canarias, etcétera, donde la distribución es, bueno, uno puede estar en la cola de educación y resulta que tiene millones de turistas que vienen todos los años. Y te pasa en muchos sitios, ¿no? Es muy frecuente que te pase eso. Y entonces, lo que me preocupa ahora terminar es precisamente el que no seamos capaces de adaptarnos a la nueva ola del turismo que viene de cara al futuro. Porque ahora mismo, cuando se habla de adaptar a nivel tecnológico, etcétera, es tener 4 móviles más, o los más modernos, o la comunicación mejor para los turistas, atraer más turistas. Yo creo que el tema es mucho más profundo pensando en el futuro. Ujú. Bueno, pues vamos a cruzar los dedos y a ser todos un
un poquito más responsables, Tomás. En la parte, esto es como una red. Al final, si yo muevo ficha con 10 de mi alrededor y esos 10 mueven ficha con sus 10 de alrededor, al final estaremos todos en un mundo equilibrado, ¿no? El problema Sí, es, sí, que ni siquiera nos preocupamos de los que tenemos alrededor muchas veces. Pues nada, sí. ha sido un placer, Tomás, tenerte aquí con Pues nosotros gracias. y que nos lleves de la mano para entender un poquito más el turismo responsable y sostenible. Tenemos que ir todos de la mano y estar todos informados y ser más solidarios, etcétera, etcétera, ser todos. Estamos en el mismo barco y yo creo que es muy importante. Y además depende de las personas, o sea, la empresa responde según la persona. O sea, si la persona lo consume, pues la empresa funciona. Si el ciudadano es consciente, la empresa se adapta. Es decir, son instrumentos en los cuales lo que nosotros denominamos el soft es lo que tenemos que cambiar, que es la cultura de todos los ciudadanos de España. Yo soy optimista, es decir, yo creo que el futuro, el modelo español se adapta muy bien al futuro. No nos olvidemos que el ciudadano español es muchísimo más permisivo, mucho más adaptable, etcétera, a todo. Y en eso sí confío. El problema es que no existan esas crispaciones sociales que existen muchas veces y que lo que hacen es atrasarnos mucho en el proceso que tenemos que llevar, ¿no? Pues nada, Nada. seguiremos los pasos, seguiremos más adelante haciendo entrevistas y que nos vayas contando cómo van esas ODS y sobre todo si España está subiendo, está subiendo puestos. Vamos a ver. Sí, nosotros hacemos los índices, o sea, todos los años se emite un informe de la situación que se encuentra España. O sea que, Pues ya, ya de nos las ciudades. vemos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo encantado. Muchísimas gracias. Pues esperamos que te haya encantado la entrevista. La verdad es que hemos estado súper a gusto hablando de turismo responsable, sostenibilidad y, bueno, pues cuáles son esas ODS que están encima de la mesa, ¿no? Para saber qué es lo que hay que cumplir para ser una empresa o tener un perfil profesional dentro de ese paraguas que es el turismo responsable y sostenible. Empezamos a trabajar ya para la próxima entrevista y nada, esperamos que nos sigas en las redes sociales. Si no te has dado de alta, recuerda www.linkfortour.com. Todo el equipo de Link4Tour te deseamos que pases un buen fin de semana y nos vemos en breve. Gracias.